¿Te han mirado alguna vez de arriba abajo, como si no valieras nada? ¿Te han hecho esperar, ignorado, o incluso tratado con desprecio, solo por cómo ibas vestida, por tu tono de piel, por no parecer importante? Entonces escucha con atención, porque esta historia no solo te va a encantar, te va a hacer justicia. Una mujer entró a una firma legal. Tranquila, vestida con sencillez, sin maquillaje caro ni aires de superioridad. ¿La recibieron con respeto? No. La ignoraron, se burlaron, incluso llamaron a seguridad. Lo que nadie sabía era que en exactamente 3 minutos, ella estaría decidiendo quién se quedaba y quién no. Prepárate, porque lo que vas a ver no es solo una historia de traición y ego. Es una lección silenciosa de poder real, de respeto que no pide permiso, y de cómo se lidera sin gritar, sin humillar y sin vengarse. Y si alguna vez te subestimaron, esta historia es también para ti. Desde el momento en que Alba entró en esa pulida recepción, con más serenidad que maquillaje, el ambiente cambió, pero nadie se dio cuenta. Ignorada como si fuera invisible, su silencio se interpretó como debilidad. Y ahí radica el error que muchos cometen: confundir discreción con irrelevancia. La recepcionista ni siquiera levantó la vista. Era el ego enfermizo de la jerarquía de la apariencia el que dictaba a quién merecía atención. Y mira, eso cuesta mucho. Lo que más me fascina de estos momentos es la ironía del destino. Esa mujer a la que nadie quería servir era, de hecho, la maestra del juego. Pero el deseo de sentirse superior prevaleció. Esto sucede a diario, en empresas, matrimonios, amistades. ¿Cuántas veces hemos subestimado a alguien por su ropa o porque no parece importante? Esta es una traición sutil pero devastadora, la traición a la percepción. Comenzaron los susurros. Se intercambiaron miradas, se esbozaron sonrisas. ¿Quién es esa alma perdida?, preguntaban las miradas. Pero nadie allí sabía que estaban preparando su propia humillación futura. Porque el ego, cuando siente que tiene el control, se ciega. Y ciego, amigo mío, camina hacia el abismo con una sonrisa en el rostro. ¿La lección? Nunca maltrates a alguien cuyo papel en tu historia aún no has comprendido. ¿Saben qué es gracioso? Este tipo de situación revela más sobre la cultura de un lugar que cualquier informe de recursos humanos. Cuando el respeto depende del título, la vestimenta o el apellido, algo huele mal. Y cuando hay podredumbre, no es cuestión de si apestará, sino de cuándo. Y el olor a traición corporativa ya estaba en el aire. No traición entre amantes, sino entre valores y actitudes. Alba no se enojó. Y eso solo habría desconcertado a cualquiera que la hubiera observado, pero nadie lo hizo. Estaba allí como un espejo, reflejando la verdadera empatía del equipo. Pero los espejos molestan a quienes se nutren de las apariencias. Su silencio era estratégico, no pasivo. Lo observaba todo, como un juez que observa a un acusado forjarse su propia sentencia con cada palabra. A menudo, el poder no necesita ser anunciado. Simplemente, eso es precisamente lo que molesta a quienes se dejan llevar por el deseo de aprobación externa. La presencia de Alba, tranquila pero firme, era una amenaza para el castillo de naipes construido sobre las apariencias. Cada segundo que la ignoraban era un ladrillo menos en ese castillo. Y ella lo sabía. Lo sabía tanto, que no necesitaba decir nada. ¿Has notado alguna vez que la venganza más elegante no implica gritar? Implica presencia. Y la presencia no se puede comprar, fingir ni forzar. Cuando alguien entra en una habitación y cambia el ambiente con solo estar ahí, esa persona tiene algo que los demás no tienen. Autoridad moral y eso, amigo mío, vale más que cualquier diploma enmarcado colgado en la pared de cristal ahumado. Mientras esperaba, no solo esperó a que la llamaran. Esperó a que el mundo mostrara su verdadera cara. Y así fue. El desprecio, el juicio, la indiferencia, cada detalle contaba una historia sobre esa empresa. Y ella estaba allí para escuchar, no con los oídos, sino con los ojos. Y cuando se escucha con atención, la traición siempre se revela antes de que se diga la última palabra. Es fácil ser amable cuando sabes que la otra persona tiene poder. Es difícil mostrar respeto cuando crees que no tiene nada que ofrecer. Y eso es precisamente lo que expuso a ese equipo, una fachada de profesionalismo que se derrumba ante los prejuicios. Una traición silenciosa a la ética. Y lo más triste, es demasiado común. Llamaron al guardia de seguridad como si Alba fuera una amenaza. ¿Pero una amenaza para quién? Para el ego colectivo, quizás. Porque nada asusta más a quienes se cuidan de las apariencias que alguien que se mantiene firme sin pedir permiso. No gritó, no suplicó. Simplemente mostró el recibo de la reunión. Y aún así,
la trataron como una molestia. Lo cierto es que muchas empresas contratan por buen servicio, pero capacitan para obedecer jerarquías invisibles. Un traje caro abre puertas, una actitud serena las cierra. Es el síndrome del juicio instantáneo. También lo has visto en restaurantes. Quienes tienen la apariencia más modesta reciben el menú con menos sonrisas. Y esto, en el fondo, es un deseo encubierto, el deseo de sentirse superior. Los susurros continuaron. Debe ser un becario, dijo uno. Alguien se ha perdido, rió otro. Pero lo que realmente se perdió fue la profesionalidad. ¿Un bufete de abogados que se olvida de verificar los hechos? ¡Qué irónico! La verdad duele cuando se revela, pero antes de eso, simplemente observa, sigilosamente. Como una venganza que no necesita plan, solo tiempo. El prejuicio es una traición a cámara lenta. Una traición a lo que uno dice defender. Justicia, igualdad, respeto. Cuando alguien decide juzgar por las apariencias, está diciendo en silencio que sus propios valores tienen un precio, y normalmente muy bajo. Porque basta con un tacón más sencillo o un peinado sin laca para ser relegado a la irrelevancia. Alba lo vio todo con ojos entrenados. Porque los verdaderos líderes no se forman en cursos de liderazgo, sino la capacidad de ver más allá de la superficie. Y allí, en esa sala estéril y sobredecorada, lo que vio fue teatro. Pero sin guión. Actores sin preparación improvisando basándose en su propio ego. Y el ego, como siempre, olvida que el público también está mirando. Es curioso cómo algunos todavía creen que la cortesía es sinónimo de sumisión. Cuando alguien se niega a sonreír ante lo absurdo, ya se le considera rebelde. Pero hay momentos en que el silencio es la mayor forma de resistencia. Alba lo sabía. Y mientras se reían de ella, era ella quien reía por dentro, porque ya sabía lo que se avecinaba. Y en el fondo, esta es una de las mayores ironías de la vida corporativa. El desprecio siempre vuelve. Como un boomerang emocional. Hoy ignoras a alguien. Mañana, esa misma persona determinará tu destino. Así que nunca subestimes al don nadie en la sala. Porque a veces, ese don nadie es quien sostiene la pluma que firma tu contrato, o tu despido. Hay una especie de calma que asusta, y no es la calma de alguien que se ha rendido, sino la de alguien que, ya ganó. Alba no estaba allí para armar un escándalo. No quería ser el centro de atención. Tenía la calma de quien conoce el juego y ha visto a muchos egos derrumbarse en silencio. El verdadero poder no grita. Observa. Y cuando actúa, nadie olvida. Mientras otros se armaban de sonrisas falsas y currículums inflados, ella estaba armada de información. Conocía cada nombre de ese equipo, cada defecto, cada cláusula del acuerdo de fusión. Y allí estaba, observando el espectáculo de arrogancia sin moverse. Una espectadora privilegiada del ego latente. ¿Te has dado cuenta de que las personas más peligrosas, en el buen sentido, son las que hablan poco pero piensan mucho? Alba era así. Su presencia era inquietante porque no había deseo para complacer. Y eso les quita la palabra a quienes viven para la validación de los demás. Ella no necesitaba ser aceptada, ya pertenecía. Y no había insignia que pudiera negar eso. Su calma era como un espejo, un reflejo de la falta de preparación de otra persona. Demostraba que, ante la falta de respeto, no hay necesidad de reaccionar. Es suficiente, registrador. Cada mirada sucia, cada comentario venenoso, se anotaba mentalmente. No por venganza, sino por estrategia. Porque el juego no se gana por impulso, sino por una fría lectura de la realidad. Lo curioso es que cuanto más la despreciaban, más aprendía sobre ellos. Cada reacción decía más que todo un currículum. Y eso, para alguien que sabe liderar, vale su peso en oro. La traición del equipo a su propia misión, servir con respeto y dignidad, fue flagrante. Pero nadie lo vio. Estaban cegados por el ego, el peor de los consultores. Alba recordaba mucho a esos líderes que lo veían todo en silencio, para luego cambiarlo todo. Como Rosa Parks, que se quedó quieta y conmovió al mundo. O como Angela Merkel, que gobernó sin alzar la voz, pero con decisiones que resonaron en toda Europa. El silencio, bien empleado, suena a autoridad. Nadie allí sabía que esta mujer aparentemente común y corriente era la nueva alma de la firma. Y precisamente por eso, el desprecio dolía más. Porque no se trataba de apariencia, sino de ignorancia. Y la ignorancia, mezclada con la arrogancia, crea el escenario ideal para el desastre. Un desastre que ya estaba en marcha, solo que nadie se había dado cuenta aún. Mientras todos reían para sus adentros, ella ya estaba decidiendo destinos. Sin papel, sin pluma, sin decir palabra. Esto no es frialdad.
Es visión. Es lo opuesto a la venganza. Es justicia con inteligencia. Y la justicia, cuando llega sin previo aviso, siempre tiene más impacto. Al fin y al cabo, ¿qué harías si descubrieras que quien despreciabas era, en realidad, quien sostenía tu futuro? Solo faltaban 3 minutos para que terminara la reunión cuando los directores recibieron el correo electrónico que lo cambió todo. Un nombre que parecía lejano ahora aparecía en negrita. Alba de la Ribeira, nueva accionista mayoritaria. El silencio llenó la sala como si el tiempo se hubiera detenido. El ego colectivo implosionó a cámara lenta. El deseo de desaparecer golpeó con más fuerza que cualquier ambición anterior. Lo que había sido risas se convirtió en sudor frío. La traición a los propios prejuicios ahora pesaba como una piedra en el estómago. Y ya no había vuelta atrás. ¿Cómo disculparse con alguien a quien trataron como basura, sin saber que era el nuevo dueño del edificio? Esto no fue solo un error. Fue una manifestación involuntaria de todo lo que andaba mal en esa cultura organizacional. La directora de RRHH se trabó con sus propias palabras. El gerente de ventas empezó a escribir un mensaje de bienvenida como para borrar el desaire con emojis. Demasiado tarde. La venganza, si ese hubiera sido el plan de Alba, ya se habría consumado sin que ella moviera un dedo. Pero como buena estratega, no estaba allí por venganza, sino por visión. La mayor sorpresa no fue que ella fuera la dueña. Fue que estuviera allí, todo el tiempo y nadie se da cuenta. Esto hiere el ego más que cualquier regaño público. Porque revela la ceguera causada por el orgullo. No se equivocaron con un desconocido, se equivocaron con la persona que debían haber. ¿Impresionar la ironía? Estaban tan preocupados por las apariencias que se perdieron lo esencial. Cuando un sistema se construye en torno a la adulación, cualquiera que no se doblegue se convierte en una amenaza. Y así trataron a Alba, como una anomalía. Pero en realidad, ella era la termómetro moral de ese lugar. Y el resultado fue alarmante. La traición no fue contra ella. Fue contra el futuro mismo de la empresa. La mesa de la sala de juntas se convirtió en el escenario de un thriller corporativo. Documentos desperdigados, celulares vibrando, rostros pálidos. Todos querían borrar los últimos 30 minutos de su memoria. Pero no había manera. Porque algunas escenas se recuerdan no por sus sonidos, sino por su silencio incómodo esa causa después. Y ese silencio ahora gritaba. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que cometiste un gran error, pero solo cuando ya era demasiado tarde? Es como enviar un mensaje desagradable y darte cuenta de que se lo enviaste a la persona equivocada. Esto fue exactamente eso, pero a escala corporativa. ¿La diferencia? Ahora todo el grupo empresarial estaba comprometido. Y no había salida. Alba, por su parte, no cambió su postura ni un ápice. Mantuvo la calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y así fue. Porque cuando el tiempo es tu aliado, el resto son detalles. La situación había cambiado. Pero ella aún no había dado el primer paso. Y ese silencio, ese espacio antes de la acción, fue más poderoso que cualquier discurso motivacional. Lo que antes era una recepción ruidosa se convirtió en un escenario de desesperación. Los teléfonos sonaban, la gente corría de un lado a otro, las miradas se cruzaban como disparos nerviosos. El ego, antes inflado, era ahora una burbuja a punto de estallar. Y lo más interesante, nadie lo sabía con exactitud qué hacer. El equipo no está entrenado para lidiar con el peso de su propia traición. Alba salió tranquilamente, sin decir a dónde iba. Pero quienes conocen el juego lo saben. A veces, retirarse 15 minutos basta para que un oponente se derrumbe. Se dirigió a un café cercano, acompañada únicamente por 2 discretos abogados y una tableta. Allí, mientras se enfriaba su capuchino, decidió el destino de todos los que se habían reído de ella minutos antes. En la mesa, el debate era frío como un contrato. No había lugar para la venganza emocional, solo estrategia. ¿Quién demostró valores? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién merece seguir ahí? Ella no buscaba venganza. Buscaba un propósito. Y eso es lo que distingue a los líderes que construyen imperios de quienes alimentan su propio deseo de venganza. Mientras tanto, en la oficina, comenzaron maniobras desesperadas. Alguien imprimió la credencial de acceso que debería haberle sido entregada a Alba. Otro intentó llamar a la jefa del departamento legal, fingiendo que siempre la habían sabido. Y es con estos gestos que Ego intenta salvar las apariencias. Pero hay manchas que ni el mejor perfume corporativo puede disimular. El personal de recepción fue el primero en entrar en pánico. Las mismas personas que antes la habían ignorado ahora querían arreglarla con sonrisas forzadas. Pero una disculpa tiene un límite.
Y Alba sabía que aceptar una petición maliciosa perpetuaba la cultura que condujo a la traición. Así que simplemente anotó nombres, tomándose su tiempo, porque cada nombre tendría peso más adelante. En el café, recordó una cita de Sun Tzu: el arte supremo de la guerra es derrotar al enemigo sin luchar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sin alzar la voz, sin llamar la atención, sin escándalo. Simplemente siendo quien era, alguien que jamás dejaría que el ego ajeno definiera su valor. Y por eso, su poder era tan amenazante como silencioso. La junta, en alerta máxima, comenzó a preparar una presentación improvisada para la reunión de bienvenida. Pero era demasiado tarde. No había diapositivas que explicaran la arrogancia. No había KPI que justificara el prejuicio. El error no fue un error de gestión. Fue fundamental. Una falla de valores. Una falla de cultura. Y la cultura, una vez expuesta, no se puede corregir con PowerPoint. Alba regresó con la misma serenidad con la que se había ido. Y al cruzar de nuevo esa puerta de cristal, el ambiente se congeló. Ya nadie susurraba. El deseo de quedar bien había sido reemplazado por el miedo a ser escrutada. Pero ella no quería miedo. Quería consciencia. Y ahí es donde comenzaría la parte más impactante de la historia. Cuando Alba regresó, no hubo truenos, ni gritos, ni señalamientos. Entró con convicción en la mirada y determinación en sus pasos. La atmósfera, antes llena de ego inflado ahora, su vida se llenaba de silencios incómodos y miradas bajas. Pero no quería provocar miedo, quería provocar una transformación. Y para lograrlo, el castigo no bastaba. Necesitaba liderar. Convocó una reunión con todos los departamentos, sin guión, sin PowerPoint, sin halagos. Miró a cada uno a los ojos y preguntó: si te hubieran tratado como a mí hoy, ¿volverías a trabajar aquí mañana? Silencio. Esa pregunta fue más hiriente que cualquier venganza, porque hizo que cada uno se enfrentara a su propia traición silenciosa al profesionalismo. No se trataba de despedir por ira, sino de renovarse con valores. Los nombres que había anotado se dividieron en dos grupos: los que tenían margen de mejora y los que ya habían traspasado la línea ética. Algunos fueron despedidos con dignidad. Otros fueron reasignados. Y a quienes demostraron verdadera humildad se les dio una segunda oportunidad, pero con nuevas reglas. Alba implementó un programa de reeducación corporativa. Talleres de empatía, escucha activa y servicios sin prejuicios. Cosas que, curiosamente, no se incluyeron en el programa de incorporación anterior. El respeto no es un beneficio, es una base, dijo. Y no eran solo palabras, sino experiencia práctica. El deseo ahora no era parecer competente, sino ser humano. Curiosamente, quienes más se resistieron fueron aquellos más dependientes de su propio ego. Se sentían amenazados por cambios que escapaban a su control. Pero Alba no se rindió. Dejó claro que la nueva cultura sería innegociable. Y aquí radica la diferencia entre un jefe y un líder. El jefe quiere control, el líder quiere consciencia. Y la consciencia exige deconstrucción. Los protocolos cambiaron. Ahora, cada reunión comenzaría con una breve evaluación de valores. No para medir el rendimiento, sino para reorientar el propósito. La recepción se renovó por completo. Nuevos uniformes, nuevo lenguaje, un nuevo espíritu. Alba quería que el primer contacto se basara en el respeto, no en la apariencia. Ella instituyó un principio llamado regla del café: todos serían tratados como si fueran dueños de la empresa, hasta que se demostrara lo contrario. Esto se convirtió en un símbolo de la nueva era de la firma. Y más que un eslogan, se convirtió en una práctica cotidiana. Fue el fin de la cultura del prejuicio y el nacimiento de una cultura de la presencia. Un acto que deshizo, sin venganza, todas las heridas infligidas anteriormente. Al final de esa semana, la empresa ya no era la misma. No porque hubiera cambiado de sede o de puesto, sino porque había cambiado de alma. Y todo comenzó con el silencio de una mujer que, ignorada por sus propios socios, prefirió la transformación a la venganza. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. La historia de Alba no se quedó solo en los pasillos del bufete, sino que se convirtió en un referente para todo el sector legal. Las universidades comenzaron a citarla en clases sobre cultura organizacional. Las empresas utilizaron su caso como estudio en talleres de liderazgo. Lo que antes era un espacio impulsado por el ego se convirtió en un modelo de gestión consciente. Y lo más irónico, todo surgió de una traición silenciosa. Alba nunca dio entrevistas. Nunca escribió un libro. Pero su nombre se convirtió en sinónimo de transformación con propósito. Y así es como se logra el verdadero impacto.
no cuando buscas la fama, sino cuando tu ejemplo la atrae. Su deseo nunca fue el estrellato. Fue el respeto. Fue la constancia. Fue demostrar que el cambio es posible, incluso cuando todo parece estar contaminado. Lo que antes era una empresa elitista se convirtió en un referente de servicio personalizado. Los clientes empezaron a comentar sobre la nueva energía del lugar. Los jóvenes talentos se interesaron en trabajar allí no solo por el salario, sino por la cultura. Y la cultura, como todos sabemos, es el corazón de cualquier empresa. Si el corazón late con ego, todo el cuerpo enferma. La recepción se convirtió en un símbolo del cambio. Ahora, cada persona que entra recibe una sonrisa genuina, sin experiencia. El personal no se limita a repetir frases prefabricadas. Escucha. Te mira a los ojos. Y esto no nació de manuales, sino del impacto de la vergüenza transformada en propósito. Porque la peor venganza es el éxito que nace de superar la adversidad. El exgerente de ventas, conocido por su arrogancia, se convirtió en mentor de los nuevos empleados. Porque a veces hay que afrontar los propios fracasos para descubrir una nueva versión de uno mismo. Alba creía esto. Nadie es completamente desechable a menos que decida seguir traicionando sus propios valores. Y muchos decidieron cambiar. Hoy, todos los nuevos empleados ven el vídeo de la historia de Alba durante su incorporación. No como una advertencia, sino como una inspiración. Aquí, no importa quién aparentas, sino lo que decides hacer con respeto. Esta frase se convirtió en un mural en el vestíbulo. Y ninguna frase impactante puede reemplazar la fuerza de una cultura que respira coherencia. Lo más poderoso de todo esto, la transformación no vino de arriba hacia abajo. Vino del ejemplo. Y el ejemplo, como dijo Gandhi, no es la mejor manera de enseñar. Es la única. El deseo de venganza fue superado por el deseo de dejar un legado. Y el legado es lo que queda cuando la insignia ya no importa. Alba lo sabía. Por eso no tomó represalias, sino que renovó. Pero lo más sorprendente está por venir. Porque lo que nadie esperaba es que esta transformación sería solo el primer paso de algo aún mayor. Un movimiento que nacería de ese café, de esa puerta de cristal, de esa calma imperturbable. Lo que más impresionó a todos no fue el cambio visible, sino la ausencia de resentimiento. Alba tenía todas las razones para actuar con venganza, y nadie la culparía. Pero eligió otro camino, el del respeto innegociable. Porque los verdaderos líderes no se vengan, enseñan. Y enseñar, a veces, es la forma más sutil de transformar sin destruir. Algunos esperaban castigos espectaculares, despidos públicos y gritos de autoridad. Pero no. Lo que llegó fue un silencio estratégico, decisiones justas y una mirada firme. Alba sabía que el ego herido de los demás no justificaba que ella actuara con el mismo veneno. No quería perpetuar la cultura de la Guerra Fría. Quería borrar de una vez por todas el deseo de humillar en aras del poder. Este tipo de liderazgo es poco común porque requiere algo que pocos poseen: autocontrol. Es fácil tomar represalias, pero es difícil reconstruir. Y reconstruir requiere madurez emocional. En lugar de mirar atrás a los errores con ansias de venganza, utilizó cada fracaso como base para construir algo nuevo. Así fue como convirtió la traición en aprendizaje colectivo. En reuniones posteriores, algunos aún esperaban escuchar palabras duras, pero en cambio recibieron preguntas provocativas. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a suceder? Alba nunca señaló con el dedo, sino que señaló el camino. Y esto confundió a quienes estaban acostumbrados a jefes que lideran con el miedo en lugar del ejemplo. Esta postura hizo que incluso los más escépticos comenzaran a admirarla. Porque nadie puede resistirse a la coherencia por mucho tiempo. El ego grita, sí, pero se cansa. Y cuando llega la claridad, es imposible volver a la oscuridad. La cultura de la empresa cambió porque alguien se atrevió a romper el ciclo. Y este ciclo casi siempre comienza con el deseo y termina en venganza o renacimiento. Alba eligió renacer. Y su respeto, extendido incluso a quienes no lo merecían, fue lo que calmó el ambiente. Porque a veces, lo que más cambia no es el castigo, sino la bondad inesperada. Esto genera vergüenza constructiva. La que toca sin herir. La que corrige sin humillar. La que transforma sin gritar. Con el tiempo, se convirtió en una leyenda interna, pero no en una distante. Era accesible, escuchaba, recorría los pasillos, recordaba nombres. Y esto le daba al equipo un sentimiento poco común: pertenencia. Cualquiera que haya trabajado en empresas competitivas sabe lo valioso que es esto. Allí, ya no se trataba de títulos, sino de compromiso. Y este compromiso trascendió.
Otras empresas comenzaron a adoptar el modelo de la Ribeira de gestión. Un modelo que no nació de una conferencia, sino de una auténtica traición, donde el ego perdió y el respeto prevaleció. Y justo cuando parecía que la historia había llegado a su fin, surge la verdadera pregunta. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces en tu vida has callado cuando te subestimaron? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por el deseo de responder con rabia, de vengarte, de gritarle al mundo que vales mucho más de lo que aparentas? Tal vez ha llegado el momento de hacer como Alba, dejar que el respeto hable, que el ego se apague y que el cambio comience por ti. Porque no necesitas un cargo para liderar. Necesitas coherencia. Y eso empieza con decisiones pequeñas, todos los días. ¿Te atreverías a transformar tu entorno sin venganza, solo con presencia? ¿Qué pasaría si hoy decides tratar a todos como si fueran los dueños de tu historia? ¿Y si tú mismo te tratas así? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo, y qué parte de esta historia te hizo pensar más. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo cómo el respeto, la inteligencia emocional y el liderazgo silencioso pueden cambiar no solo tu trabajo, sino tu vida entera.